días, Lick. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Vamos a iniciar tema nuevo. El tema son ciclos de repetición. Te voy a explicar primero a nivel de pseudocódigo y después vamos a ver la aplicación en Java. ¿Qué es un ciclo de repetición? Como ya sabemos, un ciclo de repetición, pues lo utilizamos cuando en un programa se necesita que una instrucción o un conjunto de instrucciones se realicen varias veces. Le llamamos, necesitamos que se procesen n cantidad de transacciones. Entonces no es que nosotros vamos por cada transacción a codificar un segmento de código, sino que únicamente codificamos una vez y ese segmento de código lo colocamos dentro de un ciclo de repetición, el cual nos va a permitir que ese segmento de instrucciones se repitan n cantidad de veces. ¿Cuántas veces? Bueno, eso va a depender de cómo nosotros codifiquemos, ¿verdad? Y dependiendo también de lo que se conoce como variable de control. Una variable de control es una variable que nos sirve, ¿verdad?, para controlar si el ciclo va a ser una iteración, o sea, si se va a repetir una vez, o por el contrario, no se va a poder realizar una iteración. Existen varios tipos de ciclos de repetición. Ahorita vamos a comenzar viendo lo que es el ciclo que en metodología conoce como el ciclo mientras. Recordemos que el ciclo mientras siempre va a contener en su inicio, en su encabezado, lo que es una condición o expresión lógica. Esta expresión lógica está formada, ¿sí?, utilizando la variable de control que les había mencionado, comparándola contra un valor. Entonces, dependiendo de la evaluación de esa condición lógica, si esta evaluación es verdadera, podemos entrar y realizar una iteración del ciclo. Por el contrario, si esta iteración es falsa, perdón, si esta condición es falsa, no podemos entrar a las instrucciones que están dentro del ciclo, sino que nos vamos a ir directamente a la siguiente instrucción que esté después
del final del ciclo de repetición. Un ejemplo. Digamos que vamos a construir un ciclo que repita una secuencia de instrucciones 5 veces. Necesitamos leer, ¿verdad?, el nombre del alumno y sus 5 notas parciales. Okay. Entonces acá coloco la instrucción que se llama mientras y después tengo que armar la expresión lógica. Bien, entonces, ¿cómo le hago yo para saber cuál es la expresión lógica acorde con el ciclo? Me están indicando en primer lugar cuántos alumnos hay. Digamos que son 5 alumnos. Entonces yo sé que una iteración del ciclo corresponde a un alumno. Así que si son 5 alumnos, debe de haber 5 iteraciones. El ciclo se tiene que repetir 5 veces. ¿Cómo voy a hacer para llevar el control de cuántas iteraciones o cuántas repeticiones tiene el ciclo? ¿Tienen alguna idea? Vuelve a repetirle. Les planteo la situación. Necesitamos procesar las notas parciales de 5 alumnos. Voy a leer el nombre y las notas parciales de cada uno de ellos. O sea, son 5 transacciones las que tengo que procesar. Entonces, esa parte de la lectura, la de leer el nombre y leer las notas, tiene que repetirse 5 veces. Por lo tanto, yo lo voy a colocar dentro de un ciclo mientras. Mi pregunta es, ¿qué condición corresponde aquí poner en el mientras para garantizar que se lean las 5 transacciones? Mientras sea menor o igual a 5, Ok, mientras que sea menor o igual a 5. nuestra variable De de control. control. Digamos que se llame contador, porque vamos a ir contando. Mientras contador sea menor o igual a 5. Entonces tenemos hacer. Y todo lo que venga acá, este ciclo va a tener un fin. Fin mientras. Todo lo que esté entre un mientras y un fin mientras es el bloque de instrucciones que está sujeto a repetirse. Entonces, solo vamos a hacer lectura. Entonces, leer, digamos, nombre. Y leer. Vamos a poner notas parciales. Solo le vamos a llamar N1, N2, N3. Ahí está lo que me pidieron leer. Está dentro de un ciclo. Entonces, ¿puedo asumir yo que ese ciclo se va a repetir 5 veces o hace falta algo? Una pregunta. Hace falta que el contador incremente cada vez que se repite el ciclo. Ok. ¿Qué sucede si no incremento el contador? Siempre se va a repetir porque entonces siempre va a tener el mismo valor. Así es. Pero también falta algo. Yo tengo que decir cuál es el valor inicial de esta variable. O sea, ¿desde dónde voy a comenzar a contar? ¿Desde 0, desde 1, desde 2? Pues no lo sé. Entonces, antes de entrar al ciclo, esa variable de control debe de tener un valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial que creen ustedes que debe de tener? 1. Para garantizar que se haga 5 veces. 1. 1. 0. Ok, Uno. vamos a probar con 0. ¿Cuántos? Miren, empieza en 0. ¿Y tiene que llegar hasta dónde? Está 5. ¿Cuántos números hay del 0 al 5? 6. 6. Entonces, así como está, se va a hacer 6 veces. Van a haber 6 iteraciones y pedimos 5. Entonces, ¿cómo podemos corregir eso? Con un 4. ¿Perdón? No escuché. Que solo sea menor que 5 o hacerlo menor o igual que 4. Es una de las formas. O en el Entonces, contador poner uno, Un ¿verdad? contador ponerle ese, 1. exacto, es Puede ser. otra de las formas.
Es otra de las formas. Entonces, yo puedo decir, si le quiero dar un valor inicial de 0 y solo quiero que se haga 5 veces, ¿m? Porque menor a 5 no llega al 5, sino que llega hasta ¿dónde? Hasta el 4, ¿verdad? Sí. Entonces, del 0 al 4, ahí sí hay 5 iteraciones. Ahora, si yo quiero empezar a contar a partir de 1, ahí sí digo menor o igual a 5 para llegar hasta el 5. ¿Mm? De 1 a 5 hay 5 iteraciones. ¿Cuál es el valor de esta variable contador que me va a permitir salir del ciclo de repetición? O sea, va a hacer esta condición falsa y me va a permitir salir del ciclo. ¿Qué valor debe de tener contador para eso? Sí. 6. 6 es el valor que va a ser esa condición falsa. Y cuando esa condición sea falsa, me tengo que ir a lo siguiente que haya después del fin mientras. No voy a poder entrar a hacer estas acciones de aquí. Bueno, el compañero dijo que lo que hace falta también es incrementar el valor de la variable de contador, porque si no, siempre se va a repetir. Entonces, lo que él dijo es que si no incrementamos o modificamos el valor de la variable de control, estamos nosotros diseñando un ciclo infinito. Por ejemplo, tal como está así. Tal como está ahorita codificado, empezamos con contador valiendo 1. Entonces entramos aquí al mientras y evaluamos esta condición. 1 es menor o igual a 5, verdadero. Como es verdadero, entramos, leemos nombre y leemos las 3 notas. ¿Ok? Encontramos un fin mientras. Cuando encontramos un final de ciclo, no es que nos vamos para acá abajo. No. Fin mientras hace que regrese. Porque quien va a decidir si hay iteración o no, no es el fin mientras, es esta expresión lógica. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí va la segunda evaluación de la condición lógica. ¿Cuál es el valor de contador ahorita? En la primera iteración fue 1. Y ahorita que va a evaluar para ver si hace una segunda iteración, ¿cuál es el valor de contador? 2. 2. ¿A dónde modificamos el valor de contador? Arriba. Contador. No, contador igual a 1, pero aún así eso está fuera del ciclo. Ah, Estoy la primera. regresando al mientras. No estoy regresando a contador igual a 1. No puedo regresar ahí. Estoy regresando al mientras y evalué. El primer valor que le di a contador fue 1, pero nunca más volví a modificar ese valor. Así que esta segunda vez que yo evalúo esta condición, contador sigue valiendo 1. Entonces nuevamente es verdadero. 1 menor o igual a 5. Entonces el contador va en 1, pero ya esta lectura es para el segundo alumno. Leo los datos del segundo alumno, fin mientras, regreso acá y vuelvo a evaluar. Es la tercera vez que voy a evaluar la expresión lógica para saber si puedo hacer una tercera iteración. ¿Cuál es el valor de contador? 1. Sigue siendo 1, miren, y yo ya voy a entrar a leer los datos del tercer alumno. ¿Qué pasa ahí? Que no se ve modificado el valor de la variable de control, siempre va a ser 1 y por lo tanto la condición siempre va a ser verdadera. Entonces, como nunca va a ser falsa, nunca va a encontrar una salida del ciclo. Esa es una situación de ciclo infinito. Así que tengo yo dentro del ciclo que colocar una instrucción que provoque la modificación de la variable de control. En este caso, como la variable de control es un contador, pues yo lo voy incrementando. ¿Por qué en más 1? Porque voy contando alumnos. 1, 2, 3, 4, 5. Te voy contando de 1. En más 1 siempre. Esta es la línea de código que me va a permitir que en un momento determinado contador llegue a un valor de 6 y por lo tanto esta expresión se haga falsa. Y como se hace falsa, ya encuentro una salida al ciclo. Esas son las reglas para construir un ciclo de repetición, específicamente el ciclo mientras.
Así que vamos a poner aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones? No, requisitos pongamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es la variable que va a controlar el ciclo de repetición. Si no es una de las variables que ya nosotros tenemos declaradas en nuestro programa, pues vamos a declarar una variable para ello. Aparte de saber cuál es la variable que controla, tenemos que estar seguros que esa variable ya tiene almacenado algún valor y tenemos que estar conscientes de cuál es ese valor que está almacenado, ¿verdad? Ese valor puede ser asignado directamente, como en el caso de este ejemplo de contador, que directamente le asignamos el valor de 1. Puede ser el resultado de una operación aritmética o puede ser el resultado de una lectura que hicimos en nuestro programa. Tal vez porque le preguntamos al usuario que cuántas transacciones necesita pues hacer en un momento determinado y él es el que indica, por ejemplo, ahorita tengo 5 expedientes para procesar. Entonces el ciclo se tiene que realizar 5 veces, ¿verdad? Pero siempre hay que asegurarse que la variable no vaya a estar vacía y saber cuál es el valor que esa variable tiene antes de entrar al ciclo de repetición. Bien, entonces, si la variable de control tiene un valor tal, entonces, y yo sé que esa variable de control la voy a utilizar para construir la expresión lógica del ciclo mientras, entonces yo tengo que saber cuál es el límite, o sea, hasta dónde va a llegar su valor. Por ejemplo, aquí es sencillo porque sabemos, empieza en 1 y son 5 iteraciones, entonces de 1 al 5. Pero supongamos que por X razón, ¿verdad? El valor de esta variable está en 20. Yo no voy a decir mientras contador sea menor o igual a 5, si necesito que sean 5 iteraciones, porque desde ahí, si contador tiene valor inicial 20, ¿verdad? La primera vez que yo evalúe la condición del mientras me va a dar falso, porque 20 no es menor ni igual a 5. Entonces hay que tener en consideración, ¿verdad?, el valor inicial también para poder formar la condición que permita realizar el número de iteraciones que nos están indicando. Y por último, dice
colocar dentro del ciclo una instrucción que modifique el valor de la variable de control. ¿Para qué? Porque de esa forma, ¿verdad?, va a haber un momento determinado en que ese nuevo valor, como lo estamos modificando, va a hacer que la condición del ciclo sea falsa y eso es lo que va a provocar una salida del ciclo de repetición. Entonces ahí están los requisitos que debemos de seguir para trabajar con el ciclo mientras. Revisen, por favor. Voy a traer agua, tardó un minuto. ¿Tienen alguna consulta? Y que el valor de la variable de control depende básicamente de la condición, ¿verdad? Porque si, como ahí dice, contador menor o igual a 5, se va a ejecutar 5 veces, pero si le inicializo en 0, se va a ejecutar 6 veces, entonces. Este es un ejemplo sencillo. En este ejemplo sí depende, pero en la vida real, ¿verdad? No siempre es así. Porque como le digo, aquí porque le dimos directamente un valor a la variable de control. ¿Ok? Pero en muchas situaciones puede ser que el número de transacciones no se estén haciendo, como le diría, de forma continua. Es lo que se conoce como ir trabajando por lotes. Yo primero proceso un lote, ¿verdad? Después proceso otro lote siguiente. Entonces puede ser que mi contador, o sea, la variable que yo utilizo para registrar el número de transacciones que se van realizando, en el primer lote haya quedado en 10. Entonces no lo voy a reiniciar con el segundo lote, porque tengo que llevar el registro de que van 10 y en el nuevo lote tal vez me dieron otras 5 transacciones. ¿Ok? Entonces más bien es al revés. El valor que vamos a poner acá, este 5, va a depender de dos aspectos, de cuántas iteraciones hay que hacer y de cuál es el valor con el que entra la variable de control al ciclo mientras. Gracias. A la orden. ¿Alguien más tiene consultas? Bueno, entonces nos vamos a ir a un ejemplo que está, que el documento se los coloqué en la plataforma. Déjenme buscarlo. Que ya es la implementación en Java de este ciclo de repetición. Aquí lo tenemos. Primero vamos a analizar el diagrama de flujo. Me interesa básicamente cómo en el diagrama de flujo está plasmado lo que es un ciclo de repetición, ¿verdad? Habíamos visto que esto de acá es la condicional múltiple, que es la última versión que teníamos de este programa de turnos de doctor. Aquí en la parte donde ustedes miran el rombo, que el rombo significa una expresión lógica. O sea, cuando tenemos nosotros un rombo, adentro hay que escribir una expresión lógica. Lo hacemos con la instrucción if. ¿Verdad? También lo vamos a hacer con la instrucción while. ¿Por qué? Porque, perdón, while es como se llama en inglés al ciclo mientras. Entonces, while o mientras tiene una expresión lógica al inicio.
Por eso utilizamos el símbolo de el rombo y dentro colocamos la expresión lógica. Ya sabemos que una expresión lógica tiene dos posibles respuestas. O es verdadera o es falsa. Bien, y aquí podemos ver que hay dos ramificaciones. Una para verdadero, si esta expresión lógica es verdadera, estas de aquí son las acciones que se van a hacer. O sea, esto representa una iteración del ciclo. Realiza todas estas instrucciones y siguiendo la línea de flujo, ven que esta línea de flujo regresa. O sea, hace un retorno ¿a dónde? Hace un retorno, ¿verdad?, a la parte del while. ¿Para qué creen que hace ese retorno? ¿Por qué hará ese retorno? Permítanme un momento. O sea, ¿por qué tiene que ser el retorno? Porque esta línea de flujo vuelve hacia arriba. Para ver si se cumple de nuevo la Exacto. Esta línea de flujo es la que nosotros vemos reflejado la iteración. Aquí miren la iteración, regresa. Es lo que yo tenía ahí en la pizarra con el fin mientras. Que les digo, el fin mientras de ninguna manera va hacia la siguiente instrucción, fuera del ciclo, sino que el fin mientras lo que provoca es que regrese al mientras. Prácticamente es como que aquí estuviera el fin mientras y yo regreso a evaluar la condición. Ahora, si esta condición fuese falsa, yo ya no puedo hacer una iteración. Aquí está la parte falsa. Y la parte falsa me va a conducir a una serie de instrucciones que ya están fuera del ciclo y esta serie de instrucciones son las que a su vez me van a llevar al final del programa. Aquí se mira claramente lo que es un ciclo de repetición. Mientras la condición sea verdadera, yo voy a estar repitiendo esto. Miren, mientras sea verdadera, estas son las iteraciones. Cuando esto sea falso, me voy a la siguiente línea después del fin mientras. Y eso me conduce al final del programa. Aquí, la sintaxis en Java. Ok, como les había mencionado, el ciclo mientras en los lenguajes de programación se llama while. Bien, ¿cuál es la sintaxis en Java? Entonces tengo mi instrucción while y entre paréntesis voy a colocar la expresión lógica. Acá, si se fijan, mi variable de control se llama contador, que está definido aquí. int contador, contador es igual a 1. ¿Cuántas iteraciones va a ser este ciclo while? 3. 3, ¿verdad? Porque empieza en 1 y llega hasta ¿dónde? 3. Si es menor o igual a 3. Exacto. ¿Cuántas iteraciones hay del 1 al 3? 3. Entonces este ciclo se repite 3 veces. Ahora, después de que yo he escrito mi expresión lógica del ciclo while, abro llaves. Bueno, esto es válido igual que con el if, que si el if contiene más de una instrucción, es obligatorio encerrarlo entre llaves. La misma regla se aplica al while. Si dentro del while hay más de una instrucción, tengo que delimitarlas con llaves. Entonces, yo abro llaves acá y todo lo que van viendo ahí es parte de mi ciclo de repetición. Acá tengo el final del ciclo while. O sea, hasta aquí llega el ciclo. Esto equivale al fin mientras que yo tengo en el pseudocódigo. O sea que este es mi fin mientras, final del ciclo. Y como ven ustedes, aquí está la instrucción que modifica la variable de control del mismo. En este caso del programa de los turnos de doctor, ¿qué es lo que estamos repitiendo?
Ahí está. Bueno, veamos primero, ¿en qué consistía el ejercicio de los turnos de doctor? En averiguar cuál es el sueldo total del doctor. Y esto dependía de su sueldo mensual, pero también dependía, perdón, de los turnos que había realizado durante el mes. ¿Verdad? Entonces, todo esto que acabo de describir es una transacción. Se tiene que realizar una transacción por doctor, por médico. Y hay 3 médicos. Entonces, son 3 transacciones. ¿Dónde comienza la transacción de un médico? Con la lectura de sus datos. Aquí estamos leyendo el nombre del médico, cuántos turnos realizó en el mes, qué tipo de turno. Esa es la lectura de datos que tenemos. Ahora recordemos que necesitábamos una función para evaluar el tipo de turno. Por lo tanto, el llamado a la función, aquí está calcula turno, el llamado a la función está dentro del ciclo. ¿Cuántas veces vamos a llamar a la función calcula turno? ¿Cuántas veces se llama a esa función? 3 veces. 3 veces. Si estamos dentro de un while que se va a repetir 3 veces, entonces llamamos 3 veces la función calcula turno. ¿Por qué necesitamos que se llame 3 veces? Para el primer médico tenemos que evaluar el tipo de turno para así determinar cuánto se le paga. Para el segundo médico, lo mismo, hay que evaluar el tipo de turno para determinar cuánto se le paga. Y también lo mismo para el tercer médico. Esa es la razón porque ese proceso que está contenido dentro de esa función se repite 3 veces. El llamado, ¿ok? Porque aquí podemos pensar de forma errónea que lo que se tiene que repetir 3 veces es las instrucciones que están dentro de la función. No, no. Lo que se tiene que repetir 3 veces es el llamado a la función. Bueno, entonces calcule turno, después me dice cuánto paga por los turnos realizados, después llamamos otra función que es para calcular ya el sueldo total, la suma del sueldo bruto más lo que se le paga por los turnos. También ese llamado a función está contenido dentro del ciclo de repetición, porque igual para los 3 médicos, para cada uno de ellos, yo tengo que calcular el total del sueldo. Entonces, cada llamado representa, ¿verdad?, cálculo del total del sueldo de cada médico. Y por último, incremento de la variable de control, final del ciclo while. Revisen, por favor. Nico, una consulta. ¿Sí? Ahí después dice nombre del nombre de doctor que lo ingresemos, dice registro. Ah, Más ok. contador ahí. Exacto. Esto es porque como ya estamos dentro de un ciclo de repetición, entonces nosotros podemos ir indicándole al usuario cuál es el número de doctor que está procesando en ese momento. Entonces, esto es, sabemos que contador, la primera vez que entra al while, entra con valor de 1. Ok, entonces aquí me va a decir nombre del médico, bien, registro número, y va a imprimir el contenido de la variable contador. O sea, nombre del médico número 1. La segunda vez que entre al while, ya contador vale 2. Entonces me va a decir nombre del médico número 2. La tercera vez que entra al ciclo, contador vale 3. Entonces me va a decir nombre del médico número 3. Está imprimiendo el valor de contador para indicar en qué número de transacción vamos. Pero, ¿por qué hacen paréntesis diferentes al nombre? ¿Por qué se hace en paréntesis? En otro paréntesis, pues, porque no se cierra. No sé cómo explicarle, que hay otro paréntesis, o no sé si ese forma parte del mensaje. Sí, forma parte del mensaje. Creo que ya le entendí la pregunta. Sí, Ok. o sea que el mensaje está ¿qué? Delimitado hasta acá. O Sí, sea, es que como miren paréntesis. comillas también Y en el paréntesis, contador. sí, sí, pero acuérdese que aquí lo que tenemos es una combinación de rótulo con variable. Por eso yo tengo que delimitarlo. O sea, mire, la cadena de caracteres que se va a imprimir literal, ¿dónde comienza? Comienza con estas comillas. Nombre del médico, de ahí abre paréntesis, registro, número, punto. Cierro las comillas porque hasta ahí se va a imprimir de forma literal.
Después concateno. Este contador queda fuera de las comillas. No se imprime literal, perdón. Se imprime el contenido de la variable. Después vuelvo a concatenar. ¿Pero qué voy a concatenar? Otra cadena que se va a imprimir de manera literal. ¿Qué es lo que se va a imprimir de manera literal? Abro comillas. Lo que se imprime de manera literal es paréntesis, 2 puntos, espacio y cierro comillas. Tiene que fijarse ahí qué es lo que está encerrado entre comillas, que eso es lo que se imprime de forma literal. Ah, pero también lo podría hacer sin... Sí, claro, decir- sin los paréntesis, por supuesto. Sí, Sí, por solo, supuesto. por ejemplo, poner seguido el nombre del médico, registro, número, Por y supuesto después que sí. concadenar. Ah, ok. Claro. Gracias. Ok, No tenía dudas. sí. ¿Alguien más tiene dudas? Bien, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Por favor, implementen este ejercicio de los turnos de médicos y en el transcurso de la mañana voy a poner otro ejercicio para que ustedes practiquen. Recuerden, y hoy sí, lo prometo, en la noche, reposición. ¿Quiénes entran a reposición? Los alumnos que no hicieron la evaluación 1 o la evaluación 2, o sea, pero cuando yo digo que no lo hicieron es que ni siquiera entraron al link, no tienen tiempo registrado, ¿ok? Entonces van a poder reponer. Y también entran los alumnos que estuvieron en la mañana el día del examen y por esa razón no pudieron hacer el examen. Entonces lo van a poder hacer hoy, previo a haberme enviado al correo copia de la forma 003. Si no es así, yo el examen no lo voy a revisar. ¿Estamos? Listo, Lake. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias, Lick. Adiós.